A ver, prepárense porque la historia de hoy es una de esas joyas del mercado. Vamos a meternos de lleno en un caso de estudio fascinante sobre Nvidia, donde una noticia que parecía espectacular terminó en un resultado que nadie se esperaba. Piénsenlo como la crónica de una pelea de boxeo, segundo a segundo. Y acá arranca el misterio, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo es posible que el que parece ser el mejor día para una compañía termine siendo, en realidad, una trampa para los inversionistas? Esa es la paradoja que vamos a analizar, esa lucha entre lo que se ve a simple vista y lo que de verdad está pasando detrás del telón. Bueno, en una esquina del ring tenemos al campeón, pero al campeón indiscutido del mercado, Nvidia. En ese momento era la acción que todos querían, la que parecía simplemente invencible. El aire se sentía cargado de euforia. Y el escenario además estaba preparado a la perfección. Justo un poquito antes de este evento, Nvidia había hecho un split de sus acciones, 1 de 10 por 1. ¿Qué significa esto? Que una acción que costaba más de $1,000 de repente pasó a costar 100. O sea, se la pusieron en bandeja al público general. La mesa estaba servida. Y entonces, ¡pum!, llega el golpe. Nvidia reporta sus ganancias. Y no es que fueran buenas, fueron una explosión. Superaron todas las expectativas por una cifra de $700 millones, una verdadera locura. Con semejantes números, la expectativa de todo el mundo era una sola dirección. La acción se iba to the moon, como dicen. ¿Qué otra cosa podía pasar, no? Parecía la apuesta más obvia y segura del planeta. Pero, y aquí es donde la historia se pone interesante, porque vemos dos formas de pensar totalmente opuestas. Por un lado, el amateur, que ve la noticia, se deja llevar por la euforia y compra. Una reacción emocional. Por el otro, el profesional, que mantiene la calma. ¿Y por qué? Porque para el profesional, esa noticia increíble ya estaba descontada. O sea, el mercado ya se esperaba un resultado así de bueno, y el precio de la acción ya lo reflejaba. La sorpresa en realidad ya no era sorpresa. Ahora, esa frialdad del analista no salía de la nada, ¿eh? Detrás había una duda mucho más profunda. Una teoría que ponía en tela de juicio a todo el sector de la inteligencia artificial y su crecimiento tan explosivo. La teoría la llaman la máquina de hacer dinero de la IA y describe un posible círculo cerrado de capital. Funciona más o menos así, fíjense. Una empresa tecnológica grande invierte en una startup de IA. Esa startup, con ese dinero que hace, le paga a la misma tecnológica por sus servicios en la nube. La tecnológica, con esas ganancias, le compra chips a Nvidia. Y para cerrar el círculo, Nvidia reinvierte en ese mismo ecosistema de startups. La pregunta clave que surge es, ¿estamos viendo un crecimiento real o es el mismo dinero dando vueltas en círculo, inflando las cifras de todos en el camino? Con esa duda gigante en la cabeza, el analista hizo lo que se debe hacer. Se olvidó de los titulares y de las noticias y se fue a buscar la verdad en el lenguaje más puro que tiene el mercado, el gráfico de precios. Ahí, en los datos crudos, buscaba pistas que le contaran la historia real. Y ahí estaba, la primera pista, una pequeña grieta en la armadura del campeón, un patrón técnico que se conoce como máximos inferiores. A ver, ¿qué significa esto en español simple? Que a pesar de toda la euforia, cada vez que el precio intentaba subir y marcar un nuevo récord, se quedaba sin fuerza un poquito antes que la vez anterior. Era una señal de debilidad sutil, pero potentísima. Y para que se entienda perfecto, piensen en esta analogía que es brillante. Es como ver a un corredor que parece súper fuerte, pero en cada pique, en cada sprint, se queda sin aire un poquito antes. Te demuestra que, aunque por fuera se ve imponente, por dentro el impulso se está agotando. La segunda pista vino de un indicador clave en el análisis técnico, la media móvil de 20 periodos, la famosa MA20. Imaginen que esta línea es como el centro de gravedad del precio en el corto plazo. Para los traders, esta línea es el campo de batalla. Cruzarla para arriba o para abajo define quién tiene el control. Y en el caso de Nvidia, esta línea se estaba comportando como un techo invisible. Cada vez que el precio intentaba con todas sus fuerzas superarla, ¡paf!, era rechazado hacia abajo. Esto era la confirmación. No importaba qué tan espectaculares fueran las noticias, detrás de escena, los vendedores tenían el control. Entonces, armado con estas pistas que solo el gráfico le daba, el analista preparó una estrategia increíblemente audaz. Y ojo, no era una simple apuesta a que el precio iba a bajar.
No. Era una apuesta a la locura misma del momento. La estrategia fue una genialidad, una apuesta pura a la volatilidad. Justo en la apertura del mercado, preparó 2 órdenes al mismo tiempo. Una de compra, por si el precio rompía con fuerza hacia arriba, y una de venta en corto, por si se desplomaba. No le importaba para qué lado fuera. Él sabía que el choque entre la euforia y la duda iba a crear un movimiento violento, y estaba listo para capitalizarlo sin importar la dirección. El resultado, bueno, para seguir con la analogía del boxeo, un knockout técnico. La estrategia funcionó a la perfección. La acción hizo el intento de subir. Claro que sí, pero se chocó de frente con ese techo invisible que ya habíamos visto. Falló, y después de fallar, se desplomó, borrando de un plumazo toda la euforia del principio. La posición en corto, la apuesta a la baja, fue la gran ganadora del día. Las señales silenciosas del gráfico habían visto el futuro con más claridad que todos los titulares de noticias. Entonces, ¿cuál es la lección final acá? Que esa historia nos muestra un duelo espectacular entre las dos grandes fuerzas que mueven los mercados, los números fríos por un lado y la psicología humana por el otro. Al final del día, este fue el verdadero duelo. Por un lado tenías los titulares gritando crecimiento imparable, récords históricos, compra, compra, compra. Y por el otro lado tenías al gráfico, susurrando una historia muy distinta, una de debilidad oculta, de impulso que se agota. La verdad del mercado no siempre está en las noticias. Y justamente entender este tipo de análisis profundo, que va más allá de lo evidente, para descifrar la verdadera estructura del mercado, es una habilidad súper poderosa. Y es el corazón de un esfuerzo educativo gratuito que ya lleva más de 15.200 horas de estudio dedicadas a compartir este conocimiento. Para que podamos seguir extendiendo este estudio y hacer que estas ideas lleguen a personas sin formación financiera, el apoyo de la comunidad es clave. Un me gusta, un compartir o una suscripción son de una ayuda enorme para que este conocimiento gratuito llegue a más gente. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. En un mercado que se mueve por grandes historias, por narrativas épicas, ¿qué pesa más al final? ¿La solidez de los números? ¿O la psicología del miedo y la codicia dibujada en una pantalla? La respuesta no es fácil, pero aprender a leer ambas es, sin duda, la clave.